¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy no se hicieron cuenta de que entrevistaron a Milei después de la aprobación de la ley Bases y le preguntaron sobre lo que había ocurrido durante esa sesión y lo que ocurría afuera del Congreso, donde vimos actos de vandalismo claros quemando la ciudad para así poder bajar la ley Bases y que no saliera en el Senado. No le resultó porque se aprobó finalmente la ley Bases y los delincuentes que cometieron delito por dañar bienes públicos y los pillaron infraganti cometiéndolos, fueron llevados en cana. Y la izquierda está exigiendo la liberación de los presos políticos que los pillaron cometiendo delito infraganti, dañando bienes públicos y por ende fueron llevados en cana. Aunque todas las personas tienen derecho a manifestarse y es un derecho legal, todo tiene que estar dentro de la ley y dentro de lo que diga la Constitución. Acá donde juran los ministros, ¿no? Acá donde se hacen la jura de los ministros, efectivamente. Bueno, muchas preguntas, tenemos muchas. Voy a arrancar por lo que está pasando ahora acá en Plaza de Mayo, afuera, presos. Argentina ha cambiado y lo que representaba la vieja política de los carguitos, de vandalizar la calle, de rayar los monumentos, destruir los autos, extorsionar a la gente pobre para que asista a las marchas, todo eso ha cambiado definitivamente. Las votaciones en noviembre, más de la mitad de la población dejó en claro la necesidad y la urgencia de un cambio claro y rotundo con Milei, una persona que tiene las convicciones claras y que se le pidió algo muy concreto a Milei en ese entonces, y era que bajara la inflación, porque iba corriendo en un 17.000% anual la inflación. Posible vivir en ese contexto de país y que controle la seguridad de los motochorros y de la gente que vende cosas ilegales, y que Argentina salga del pozo que los dejó los K y la miseria y vuelva al sendero del progreso, a la prosperidad, y que Argentina... El 5 de mayo adelanta que la inflación de junio va a ser... ¿Se habían preguntado eso? Sí, es una buena forma de ver que hacia adelante... ¿Cómo sería junio? La inflación tendría que venir para abajo. De hecho, todo lo que tiene que ver con la inflación núcleo, es decir, corregida por estacionales y por los regulados, la inflación viene en cero. Ahora, pero ¿cuándo vamos a empezar a ver una recuperación en B como se esperaba en Argentina? Porque si bien ya se está recuperando los salarios, por ejemplo, que ya le están ganando a la inflación, los salarios de los jubilados, de los trabajadores, sin embargo los números siguen siendo muy bajos en el contexto que heredó Milei, donde recibió una Argentina que iba decreciendo, y todo eso fue financiado con plata que no había en ese entonces, y se tomaron una fiesta que Milei ahora está pagando los platos rotos e intenta salvar a este paciente terminal que, en caso de haber ganado los K en noviembre, es decir, Sergio Massa, hubiera llevado a la población a una hiperinflación, a una de las peores crisis de Argentina en su historia, con una línea de la pobreza de un 90%. Así que si bien Milei uno lo compara con el escenario alternativo, que era Sergio Massa, está obteniendo unos resultados muy buenos. Y como si eso no fuera poco, las medidas que está tomando Milei son muy populares y está manteniendo la gigante aprobación desde que asumió. Y otra gran hazaña que está haciendo el gobierno de Milei es mantener las calles en orden. Está realizando un muy buen trabajo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque los K no se den por vencidos y le intenten hacer la vida imposible a Milei cada día que gobierne. El sueldo no alcanza, creo que vos lo sabés. Recién alguien, un camarógrafo, me decía: yo gano 700 lucas, 800 lucas, me llegó 135 de luz. ¿Cómo hago para vivir con eso? Bueno, también es, mira, a ver, vos podrías en realidad pagar menos de luz. Sí. Como hacías con el otro gobierno, y financiarlo con emisión monetaria. Y claro, cuando en ese pasamano vos en realidad terminabas siendo más pobre. Con lo cual ese mecanismo no funciona, porque cuando vos utilizás la inflación, sustituís ese, digamos, para generar ese impuesto en otro lado, para financiarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás asignando más los recursos y eso tiene impacto negativo en términos de actividad. Es más, la propia distorsión que genera la inflación castiga la actividad, con lo cual vos tenés menos sueldo, con lo cual en el neto estás peor. Vos decís que esos 130 de luz antes se pagaban con impuestos. Con impuesto inflacionario. Con impuesto inflacionario, claro. Y en esa distorsión vos estabas peor. Por otra parte,
Con lo cual vos no puede que no pagues por las cosas, porque esas cosas tienen un costo, Obvio, entonces no son gratis. Sí. O sea, vos las tenés que generar. Entonces, si vos no querés pagarla, entonces estás diciendo que la tiene que pagar otro. Sí. Eso, digo, ya es una discusión muchísimo más compleja. Y no solo eso, para mí tiene que pagar el que la usa. Digo, que parece que es lo razonable, Obvio. ¿no? Sí. Y lo otro que también hay que comprender es que no es que el problema es que las tarifas en Argentina son altas. No es que, eso es mentira. Las tarifas, cuando las mirás en los comparativos, Dólares. son muy bajas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay que entender que no son las tarifas o los precios. El problema hay que entender es que los salarios son bajos. Eso. Y los salarios Sí. son bajos. Son bajos los salarios, sí. Los salarios son bajos porque vos durante 20 años viviste comiéndote el capital atrás de un populismo absurdo que lo que hace es estimular el consumo, por lo tanto castiga el ahorro. Al castigar el ahorro tenés menos inversión. Además, como han violentado sistemáticamente los derechos de propiedad, la inversión fue mucho menos de la que debería ser. La capitalización de la economía es baja, la productividad es baja y como consecuencia de ello, los salarios son bajos. Te entiendo. ¿Y cuándo los salarios van a ser mejores en Argentina? En la medida que vos empieces a crecer. Y nosotros estamos haciendo mucho para eso. Porque primero se terminó acá la joda de no respetar los derechos de propiedad. Acá los derechos de propiedad se respetan. Primer punto, digamos, eso es a rajatabla. Segundo punto, una de las cosas que estamos haciendo para mejorar el funcionamiento del sistema económico es eliminar la inflación. Sí. Algo en lo cual estamos siendo exitosos y reconocidos internacionalmente. No solo eso, sino que además, entonces, respetar el derecho de propiedad, bajar la distorsión que tiene la inflación en una economía que durante tanto tiempo se comió el capital, tiene implícito que los retornos en esta economía son altos, con lo cual eso favorece la inversión, la creación de empleo y salarios más altos. Y le preguntaron a Milei sobre su relación con Vicky Villarruel, la vicepresidente, y tuvo una muy destacada actuación cuando se trató de definir la ley bases, donde Milei explicaba que tuvo que atrasar un viaje que tenía a Europa para que ella pueda decidir la votación y pase la ley bases finalmente. Después de 6 meses le votan una ley a Milei. Y además muchos acusan que Milei es vago, que no trabaja, y la ley contiene más reformas que la más grande en la historia de Argentina de Menem. Y junto al DNU son 8 veces más grande que esa reforma de Menem. Así que Milei está haciendo lo posible para que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y no solo eso, sino que Milei tiene pensado sacar muchas más leyes cuando sean las elecciones parlamentarias 2025 para que tenga mayor apoyo y Argentina se convierta en el lugar más próspero en cuanto a las inversiones y en cuanto a la productividad. Pero volviendo, los K con un intento desesperado por atacar por varios francos a la gobernación de Milei, dice que Vicky quiere hacerle un golpe a Milei y tomar el poder. Y otros atacan al Ministerio de Capital Humano, declarándolo insensible a la ministra Sandra Petovelo, y hacen lo posible para desestabilizar a Milei y que le vaya mal. Que eso implicaría que no solamente le va mal a Milei, sino que le iría mal a toda la población argentina que están sufriendo después de un desastre que dejó el gobierno anterior de Alberto Fernández. Medir un estimado de a qué hora, o sea, a mí eso me implicó, digamos, una carga de 6 horas distintas sobre mi cuerpo. Llegaste más tarde. Para llegar a Italia, pero para mí era muy importante que Victoria tuviera ese momento, o sea... Porque se especula mucho sobre tu relación con ella, que tiene buenos momentos, malos momentos, que ayer estuvo en Salta y los diputados libertarios se fueron. Pero de vuelta, de hecho, a mí vi un video de ella, me pareció hermoso y lo retuiteé. ¿Cuál video? El que ella está cabalgando. Ah, sí, me pareció, claro. pero en Salta. Sí, me pareció un video hermoso. Y bueno, no sé, dicen estas cosas, yo no sé de dónde las sacan. Dicen que vos tenés miedo a que ella esté atrás de un golpe. Pero y ahí, etcétera. digamos, y entonces, ¿para qué le voy a, digamos, me hubiera subido al avión y que votara a Abdala? Abdala. Si total... Confías en ella.
¿Y qué hizo? Digo, a ver, ¿qué hizo? Votaba en contra de un escándalo. Bueno, la gran Cobos te hacía. Bueno, ¿y qué hizo? Votó como tenía que votar. Y me paré, y aparte, digamos, cuando hubo que bancar la parada, la bancó. Entonces, entonces se la pasan creando fantasmas que yo creo que lo hacen como parte de tratar de desestabilizar al gobierno. O sea, creo que es parte de la runfla golpista. Y el protagonista se lo llevó la iglesia, acaparando todas las miradas mediáticas con sus cánticos en contra de Milei que decían que la patria no se vende. Los mismos sacerdotes ponían en el altar figuras políticas, banalizando por completo la iglesia, el lugar sagrado, y deja a muchos creyentes de la religión excluidos con todas estas prácticas partidarias, ideologizadas, politizadas que hacen. Porque si bien yo soy católico y dejo mi postura clara, la iglesia nunca ha felicitado a los emprendedores, a los que sufrieron la pandemia manteniendo una pequeña empresa, una pequeña pyme que daba trabajo, y a las personas de clase media que realmente se esforzaron y sufrieron durante ese periodo. Y siempre se nivela hacia abajo, y lo que intenta hacer la iglesia, que si bien es importante ayudar a las personas que menos recursos tienen y que más necesitan, también la iglesia tiene que reconocer la gloriosa labor que está realizando la clase media baja, y son personas que son trabajadores que se sacrifican para dar un mejor futuro para ellos y sus familias. Y también eso sirve para que Argentina siga de pie después del desastre económico que fue durante ese periodo. ¿Y vos decís que eso al Papa no le gusta? ¿O te habrá llegado esa información? Obvio que no le gusta. Que usen a los pobres, sí, digamos, para... Bien, pero él, yo te entiendo, pero él se sacó la foto con la bandera de Aerolíneas. Me parece que... El día de la ley de bases. Digamos, puede también tener una opinión distinta, ojo, ¿no? Porque en algunas cosas tiene una opinión distinta. Entonces, bueno, también es válido. O sea, entonces hay gente que tiene, digamos, o sea, yo no comparto muchas cosas, pero bancás la opinión distinta del Papa, del que sea. Pero entiendo que pueda pensar distinto. Sí. O sea, y lo de las misas militantes, que viste, la patria no se vende en 12 iglesias importantes de la ciudad. A mí me parece que no es el ámbito, pero esa es una opinión mía. De vuelta, pero nada, digamos, no me parece que sea el ámbito. No creo que un ámbito espiritual sea un ámbito para la política. Pero nada, tiene que ver con mi forma de vivir la espiritualidad, y hay gente que la puede vivir de otra manera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de los orcos, de los delincuentes que estaban durante el día de la aprobación de la ley bases delinquiendo? ¿Son realmente delincuentes o son presos políticos? ¿Qué opinas acerca de la vieja política? ¿Crees que Argentina ha cambiado su rumbo? ¿Crees que la recuperación en B está ocurriendo en estos momentos? ¿Y crees que la iglesia está actuando de forma política en contra de Milei? Déjamelo en la caja de comentarios que te voy a leer. Eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.